ilustres personalidades de la ciencia jurídica que nos acompañan en esta tarde. A mi extrema derecha, la doctora Leticia Bonifaz, actualmente es consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal. Cuenta con la formación de doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó como abogada y como maestra en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. De 1984 a 1994 ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, realizando tareas de revisión de proyectos de decretos y acuerdos presidenciales, así como iniciativas de leyes con los siguientes cargos: abogado dictaminador, jefe del Departamento de Decretos y Acuerdos, subdirectora de Decretos y Acuerdos y directora de Normatividad y directora de Legislación. De 1995 a 1996 trabajó como secretaria académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De abril de 1999 a abril del año 2000 fue directora general de Regulación al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal. De 2000 a 2004 fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su última responsabilidad ha sido la de ocuparse de la coordinación de proyectos especiales en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. También nos acompañan el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestrías en Derecho Electoral y Derecho Europeo y doctorados en Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido profesor por más de 30 años en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Panamericana, la UNIVA e el ITESO, a niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado obras en materia constitucional y electoral. En 1979 inició su carrera judicial fundando el Instituto Federal Electoral. De 1995 a 2001 laboró en el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2001 a 2005 fue magistrado del TPP-JEJ. A partir de marzo de 2005 es magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado, del Poder Judicial de la Federación. Actualmente desempeña como magistrado presidente de la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Universidad de Guadalajara obtuvo los grados de licenciado en Derecho y especialista en Planeación para la Educación Superior. En la Universidad Complutense de España realizó el máster en Derecho Comunitario Europeo y doctorado en Derecho y un segundo doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, aprobando con mención honorífica. Ha realizado cursos de especialización y de oposición en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el periodo de 2001 a 2005 y el 8 de marzo de 2005 protestó ante el Senado de la República como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Guadalajara, de la cual es presidente. El doctor Raúl Ávila Ortiz es doctor en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con 25 años de experiencia académica como docente de licenciatura y posgrado en diversas universidades mexicanas en materias de derecho público y 15 años de experiencia como funcionario nacional y observador y consultor internacional en materia electoral en diversos países iberoamericanos. Además de 4 años de experiencia institucional en los temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Es autor de las obras El Derecho Cultural en México, editado por Miguel Ángel Porrúa en 2000, y de Oaxaca, Historia de sus instituciones jurídicas, publicado por la UNAM y el Senado de la República en 2010, y coautor de El Sistema Mexicano de Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2003, así como de múltiples ensayos y artículos académicos en los temas de su especialidad. Imparte la materia de Historia del Derecho Mexicano en la Universidad Anáhuac. El doctor Daniel Barceló Rojas es licenciado en Derecho, maestro en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex en Inglaterra y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional Estatal. El doctor Salvador Valencia Carmona es investigador de tiempo completo titularse del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Es licenciado en Derecho
por la Universidad Veracruzana y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambos grados académicos obtuvo la mención honorífica. Ha realizado también estudios de especialización sobre la Comunidad Económica Europea por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Ha sido profesor en las facultades de Derecho de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras instituciones de educación superior del país. Se ha desempeñado también como profesor visitante en varias universidades del extranjero. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Manual de Derecho Constitucional General y Comparado, editado por la Universidad Veracruzana en 1976, 87 y 91, El Poder Ejecutivo Latinoamericano por la UNAM en 1979 y Derecho Constitucional Mexicano a fin de siglo por Editorial Porrúa en 1995, Derecho Municipal 2003 y en 2006 por Porrúa y la UNAM. Texto que también forma parte de la Enciclopedia Jurídica Mexicana editada en 2002 en su tomo 11, Derecho, Autonomía y Educación Superior, coeditado en 2003 por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, y ha publicado también en la editorial Porrúa El Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, libro que realizó en unión del maestro Héctor Fix Zamudio, con ediciones en 99, 2001, 2003, 2005 y 2007. Ha publicado asimismo numerosos artículos en diversas revistas especializadas tanto del país como del extranjero. Entre las actividades públicas que ha desempeñado se pueden enumerar las siguientes: juez municipal civil y penal, secretario y juez de primera instancia, presidente municipal de Jalapa, secretario general y rector de la Universidad Veracruzana, magistrado presidente del Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, director jurídico de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, diputado federal a la 52ª y 55ª legislaturas federales y director general de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. La doctora Inmaculada Simón es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Estudios Avanzados por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitaria en Archivística de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y doctora en Historia de América Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, la Universidad Complutense de Madrid. Su disertación doctoral ha versado sobre los actores políticos poblanos frente al centralismo, contribuciones al primer federalismo mexicano 1808-1826. Actualmente es profesora visitante e investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Alcalá, en el máster oficial América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica. Y el doctor Salvador Valencia Carmona, le cedemos la palabra al doctor Salvador Valencia Carbón. Muy amable por su presentación, distinguidos miembros de la mesa. Pedí muy especialmente participar en primer lugar porque tengo que salir fuera de la Ciudad de México, entonces le agradezco me haya sido su lugar al distinguido jurista tabasqueño, del que no tenemos buenos recuerdos aquí en la Constitución de Cádiz, en Veracruz. Voy a tratar de, en pocas líneas, expresar cómo en Veracruz la Constitución de Cádiz marca desde que se inicia su vigencia y quizá desde antes una serie de influencias muy marcadas. Obviamente, como se dijo ya aquí, la Constitución de Cádiz pues le quitó centro de gravedad del Imperio español. Se conmocionó la península y todos los dominios americanos. Y esto obviamente también repercutió en Veracruz. En la Ciudad de México, como ya se anotó aquí, el Ayuntamiento de la Ciudad de México hizo una representación en que soterradamente se hablaba de la reasunción de la soberanía por eminentemente una institución de gran tradición hispánica que era el Cabildo. De igual manera, más o menos en la misma época, el Cabildo de Jalapa, que es la capital de Veracruz, donde, como se dijo, yo fui alcalde, hay por ahí en la ciudad de Jalapa una calle que se llama Diego Leño, que entonces era Diego Leño, pues un poco el procurador
del municipio, el ayuntamiento. Era una persona con gran presencia, y algún historiador, también jalapeño, atribuyó a este personaje, a Diego Leño, haber hecho una representación similar y anterior al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Por mucho tiempo circuló esta tesis, hasta que se apareció por allí un jurista de origen yucateco, pero criado en Tabasco, de ahí el reclamo, para nuestro amigo Daniel Barceló, que vino el jurista aquel, historiador, y con base en una serie de estudios en las actas de los ayuntamientos, demostró que no había tal representación, sino que el tal Diego Leño, que su calle queda muy cerca de donde yo voy a mi casa, pues era un marcado realista y ferviente partidario de los conservadores. Entonces, como ustedes ven, todavía en ese tiempo, 1808, no alcanzaba a llegar el aliento, digamos, renovador. Sin embargo, vamos a decir que ya con la cuestión de Cádiz, por la cercanía propia del puerto, el puerto es y sigue siendo uno de los puertos más importantes de México. De él se ha dicho que por ahí entró a México todo lo bueno y lo malo que ha tenido este país. Entonces el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz pronto tomó conocimiento de la cuestión de Cádiz, la juró, digamos, de manera entusiasta, y es más, reclamó muchas veces a las propias autoridades de la Ciudad de México el por qué no se aplicaba aquella Constitución en sus términos. Diríamos que esta Constitución, la Nueva España, pues corrió al parejo de los acontecimientos que se sucedieron en la península. Así, aquí entre nosotros se juró el 30 de septiembre de 1812, era precisamente virrey, el virrey Venegas, que suspendió su vigencia, pero al principio la dejó regir un poco, sobre todo con la libertad de imprenta, y se empezaron a publicar una serie de, pues, periódicos, de fascículos, de artículos periodísticos, que calaron en aquella sociedad tan cerrada y tan vertical. Hay un autor que fue, pues, el signo de la época, que para mí es un autor que recuerdo con mucho cariño, porque me lo dio a leer mi papá precisamente cuando estaba yo estudiando la primaria, y lo leí 3 veces porque es extraordinariamente simpático, y que se llama El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces este periquillo también hizo un texto, una serie de periódicos, y le pusieron El Pensador Mexicano. Con ese título tenía aquel periódico. Hay una calle por aquí, por este centro de la ciudad, que se llama precisamente El Pensador Mexicano, en honor a este hombre que se creyó la promesa de la Constitución de Cádiz, pero no duró mucho tiempo. A los pocos meses suspendió la Constitución de Cádiz por el virrey Venegas y fue a dar con sus huesos a la cárcel aquel famoso Periquillo Sarmiento. Pero todo esto obviamente repercutía en provincia y repercutía también en Veracruz. Por ejemplo, poco después de que se jurara la Constitución de Cádiz aquí en la Ciudad de México, también se juró en Veracruz, y se hizo con un lujo de detalle y de alegría, vamos a decir, propia de los veracruzanos, que son muy festivos, como en general, digamos, pues muchos pueblos de la costa del país. Entonces, para que tengan una idea más o menos, de acuerdo con las actas de aquellos tiempos, de cómo se hizo aquella primera jura de la Constitución de Cádiz, se indicó primero que se efectuaría este juramento de la Constitución de Cádiz el 14 de octubre, día del cumpleaños del rey Fernando.
Se escogieron la fecha con una precisión, vamos a decir, pues de delicadeza política, vamos a llamar. Y dicen ahí las actas de cabildo, con el objeto de llenar cumplidamente las respectivas prevenciones para acto tan suntuoso y tan solemne, se comisionó al regidor Martín de Cos a efecto de acordar con el cura y vicario todo lo respectivo al juramento civil, al señor José Domingo de Cauto, diputado del Común, para el adorno e iluminación de las casas capitulares, al señor Mateo Lorenzo para la ejecución y adorno de los 3 tablados que se alzarían en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas del puerto de Veracruz, los que no la conocen, sobre todo los amigos extranjeros, se las recomiendo porque, aunque el carnaval de Veracruz es muy famoso, yo diría que ahí en la Plaza de Armas hay carnaval todo el año. Entonces pueden ir a oír ahí la música, los mariachis o cualquier tipo de distracción que es propia de los veracruzanos. Pues esa misma enjundia le pusieron a el juramento de la Constitución de Cádiz. Entonces armaron 4 tablados, 3 tablados que se alzarían en la Plaza de Armas, 4 esquinas de las calles de Navas y Las Damas y 4 esquinas de la Merced y calle de Santo Domingo, y al señor José Gutiérrez Zamora para la extensión de bandos, convites y acuerdos del gobernador. La comitiva recorrería a pie la carrera acostumbrada para la jura de los monarcas, llevando atrás los caballos enjaezados para mayor brillo de la función. O sea, como ustedes ven, se esmeraron realmente los veracruzanos, pues en festinar aquel texto constitucional que dejaría marca en la historia de México y de toda América o Iberoamérica. Bien, pues el día 14 llegó y sucedió tal y como se había previsto. Incluso, dice, el gobernador se situó en medio del tablado de la plaza, besó el texto constitucional, puso sobre su cabeza en señal de obedecimiento y la entregó al escribano don Manuel Vidal Alarcón, quien hizo iguales acatamientos y procedió a su lectura en alta voz. Es pues un primer momento en que se recibe con júbilo aquel texto constitucional y pues inmediatamente, como ya aquí se dijo, pues se viene un primer evento, casi como el que hizo Hernán Cortés cuando llegó, pero aquí ya resultado de un texto constitucional. Hernán Cortés, ustedes recuerdan, había sido pues estudiante en Salamanca, conocía algunas fragilidades legales y utilizó el ayuntamiento precisamente para justificar aquella conquista que emprendió de Tenochtitlan y todos los alrededores. Pues bien, ahí se constituyó el primer ayuntamiento constitucional de alcaldes ordinarios, regidores y síndicos procuradores. Después, los veracruzanos inmediatamente entendieron la jugada y el ayuntamiento en 30 de enero de 1813, o sea, los 2 meses siguientes, solicitaron se creara la Diputación Provincial. Pero, oh sorpresa, de la Ciudad de México le dijeron que todavía no estaban dadas las condiciones y que tenían que esperar. Entonces, de momento, vamos a decir, asimilaron, se formó una sola provincia con México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán. Era una diputación provincial enorme. Y fíjense ustedes lo que se remarcaba aquí de la forma en que las diputaciones provinciales influyen en la formación de los estados, que esto es clave para el federalismo mexicano. Pese a que ya en 1821 había concluido el dominio español a través del famoso abrazo de Guerrero y de Iturbide, la Diputación Provincial se crea en Veracruz hasta el 28 de septiembre de enero de 1822. O sea, mucho después del famoso abrazo de Acatenco. Cómo esta Diputación Provincial después se enlaza
precisamente con el primer legislativo local de Veracruz. Sirvió la Diputación ahí de puente para crear el Estado y el poder legislativo local. Después, igualmente en lo que hoy es capital de Veracruz, se juró la Constitución el 14 de noviembre de 1812, en reunión de las salas capitulares del ayuntamiento, según consta ahí en las actas municipales. Dice: después la comitiva, bajo copiosa lluvia, cosa que no es rara en Jalapa, quienes lo conocen saben que es un lugar, digamos, de neblina y mucha lluvia, se fueron hasta la plazuela del Rey, salvas de artillería, y arrojaron varias clases de monedas al pueblo. Entonces todo el mundo fue contento a casa porque ya se había pues jurado aquel texto constitucional. Pero hay aquí un punto central que yo sí me detengo un poco en él, porque hubo una polémica entre el Ayuntamiento de Veracruz y la Audiencia de México en 1813. La Audiencia de México un poco como que tenía reticencia para que este texto constitucional se pusiera en vigor. En cambio, los ayuntamientos constitucionales, obviamente ya como autoridades, pues querían ejercer plenamente su mando. Y el Ayuntamiento de Veracruz dijo lo siguiente a la Audiencia de México: mientras que la infracción de una ley fundamental excita justamente a la indignación pública y reclama la responsabilidad de los funcionarios e induce a acción popular, en Nueva España se ven desobedecidas y holladas, y el sagrado código de nuestra libertad civil es una obra de ostentación y de gusto que enriquece la biblioteca de los literatos, o una hermosura pintada cuyo pincel encanta y seduce, pero que en realidad no tiene vigencia alguna. Virtud a este reclamo, no es raro que cuando el virrey Apodaca se resistía ya en 1820 a poner en vigor la Constitución, dos estados, Campeche y Veracruz, reclamaron que se diera a conocer precisamente el que se había reinstalado la Constitución de Cádiz. Como ustedes ven, y es lógico pensarlo así, el estado de Veracruz, que era un estado de tránsito, llegaban los navíos a Veracruz, generalmente se pernoctaba en Jalapa, que era una ciudad comercial. Las ferias de la ciudad de Jalapa eran memorables, se reunían de todo el país. Entonces toda aquella sociedad, en un principio cerrada, monárquica, recibió toda una serie de alientos de ideas liberales que empezaron a aprender y ya no se arrancaron nunca. Tan es así que ya desde 1810, poco después del grito de Hidalgo, ya habían sordas conspiraciones en todo el continente veracruzano. Pero ¿qué sucede después que entra en vigor la Constitución de Cádiz y sufre todas estas serie de vicisitudes? Diríamos que curiosamente el primer texto de Veracruz de 1825 poco recoge de la Constitución de Cádiz. Como se dijo ayer, pues había otros textos, digamos, más amplios, más generosos, como el del Estado de México, como el de Jalisco, como el de Puebla. Entonces la Constitución de 1825 es una Constitución muy pequeña, de pocos artículos, y diría que casi una Constitución orgánica. Estructura los poderes públicos principales y hasta allí. Quizá lo que queda de la Constitución de Cádiz aquí sea un Consejo de Gobierno, que es algo así como la Comisión Permanente, aunque aquí intervenía también un vicegobernador, que después se elimina. La Comisión Permanente, como ustedes saben, sigue todavía como institución viva en nuestro derecho, aquí se recoge. También se recoge algo del Poder Judicial, pero casi mínimo, y diríamos que donde se ve la mayor influencia es en el aspecto local,
porque en el aspecto local hay una figura que se recordó en la mañana de los jefes políticos. Los jefes políticos en los ayuntamientos se convierten en figura muy importante, a tal grado que los jefes políticos subsisten hasta la Constitución de 17. Precisamente la fracción primera del actual artículo 115 habla de que no debe haber autoridades intermedias entre el municipio y el gobernador. Queda todavía pues ahí una lección de Cádiz que subsistió hasta el siglo XX. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que hubo en Veracruz. ¿Qué queda de aquello de la Constitución que nos sirve? Yo creo que primero la lección de democracia, segundo el haber casi puesto en la mesa las mismas ideas que tenía el movimiento de independencia, eran coincidentes, y tercero quizá lo que dice el preámbulo de la propia Constitución de Cádiz, que dice que debe asegurarse de un modo estable y permanente el cumplimiento de la Constitución y de la ley, porque sólo así puede lograrse promover la gloria, la prosperidad y el bien de cualquier nación. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Salvador Valencia Carmona, que por compromisos personales se tiene que retirar, y le pediremos al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas nos dirigiera su mensaje. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí en el Museo de las Constituciones en México, donde tuve el privilegio de presenciar su inauguración con el señor rector de la máxima Casa de Estudios de la República, la Universidad Nacional Autónoma de México, y los poderes federales y los del Distrito Federal. Y es también otro gran honor conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz en México, compartir estos trabajos con un pléyade de juristas, científicos sociales en general, y nuestros compañeros de mesa, en particular al doctor Jorge Carpizo y al doctor José Barragán. El tema que nos ocupa es el paradigma gaditano y su trascendencia en las constituciones locales, en este caso que me corresponde a Jalisco, que como todos nosotros sabemos, el paradigma gaditano se constituyó con diputados de 3 continentes, de América, de Asia y de Europa, que estamos hablando de aproximadamente 300, de alrededor de 300, los cuales vamos a tratar de ubicar en un esquema en comparación con Jalisco en cuanto a los contenidos de proyectos de la Constitución y de personas. Cádiz, pues, como decíamos, esos 300 tienen que ver alrededor, depende de las fuentes, con una cuestión estamentaria. Los eclesiásticos, representantes eclesiásticos son casi una tercera parte, militares, nobles, funcionarios de la corona y profesionistas liberales el menor. Con el antecedente de Bayona de 1808, donde tiene que ver con José Botellas, ya viene un estigma de los pepes, y luego la pepa del 19 de marzo, y de los constituyentes de Nueva España, aproximadamente 21, 9 eran pepes. Y bueno, seguimos con los juristas pepes analizando esto. Fueron 9 temas principales más otro. Las sesiones fueron 978, de las cuales 138 tienen que ver con el constituyente, por lo tanto 840 tienen otros temas. Y como todos sabemos, inicia el 24 de septiembre de 1810 y concluye el 20 de septiembre de 1813. Así, la Constitución gaditana tiene 10 títulos y 384 artículos, que es el pensamiento liberal y la transición de la Edad Media al Estado moderno, con el impacto que ya vimos. Y ya para enfocarlo hacia Jalisco, tenemos la participación de José Miguel Ramos Arizpe, que si bien es cierto, él nació en Saltillo, Coahuila, se educó en Guadalajara, donde también estaba José María Valentín Gómez Farías, y es donde quiero hablar del contexto de la época allí. Como todos ustedes saben, también en Guadalajara en esa época empieza a publicarse La Estrella Polar, El Despertador Americano, El Telégrafo Americano, el Contrato de Asociación de la República de la Náhuac, donde este documento es sumamente importante y que me parece que recoge muchas cosas del pensamiento liberal, del pensamiento gaditano, del federalismo. El plan del gobierno provisional del nuevo estado de Jalisco, la aportación de Luis Quintanar en este sentido, de Severo Maldonado, que Jalisco se proclama
por la Diputación Provincial en República Federal el 21 de junio de 1823. Esto es muy importante. Jalisco ya se había constituido no solo como un estado, sino como un estado federal. También hay otro documento importantísimo, la adhesión al federalismo propuesto por el Contrato de Adhesión para la República de los Estados Generales de la Anáhuac. El plan de colonización es un plan, también un proyecto federalista. Ahora bien, en el comparativo constitucional, como bien lo apuntó el doctor Salvador Valencia, Jalisco, sí, casi podríamos enfocar la Constitución de Cádiz y la de Jalisco, los 10 títulos, y la de Jalisco de los 7 títulos, si se quitara la parte de las Cortes gaditanas y la parte de lo de la monarquía, podríamos decir que la de Jalisco sigue eso, porque Jalisco tiene 7 títulos y 272 artículos, y voy a hablar de el comparativo y las similitudes. Incluso las constituciones de Jalisco de 1857, 1906 y 1917 después se recogen en 70 artículos aproximadamente, y la última de 1917 empieza con 67 artículos, se aumentan a 212 y actualmente tiene 119. Entonces, sí se evidencia el paradigma gaditano en los títulos, incluso vamos a ver que son idénticos, y que también tenemos que la Constitución de Jalisco de 1824, en cuanto al articulado, es la más amplia históricamente, o sea, una notable influencia gaditana. Por ejemplo, el preámbulo: Dios todopoderoso, autor y supremo legislador. La idea de la nación, la nacionalidad y la ciudadanía. Recordemos que incluso la Lotería Nacional se aprobó en el constituyente gaditano. La religión, el gobierno de las estructuras de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y en la de Jalisco obviamente sin corona, una república. Los niveles de gobierno exterior, el peninsular, y por eso se hablaba del gobierno interior, nacional, provincial y los ayuntamientos. En ese sentido también tenemos la institución del vicegobernador por los senadores, y donde el Senado tenía una aportación nacional y una aportación local, y a partir de ahí se establecía el Consejo de Estado, que es una institución que ya no hemos retomado. En ese sentido, también importante, las constituciones de Jalisco todas han tenido los ayuntamientos, que recordemos una gran omisión de la Constitución Federal de 1857. La organización electoral, el voto censitario, donde todavía hay partidos políticos que en sus miembros tienen la cuestión censitaria. La integración de las mesas directivas de casilla por 4 personas. Ahí tenemos el ADN, se puede decir, pero no escribir, de Cádiz. Presidente, secretario y 2 escrutadores, que esa es una institución todavía nacional y local. Las secretarías de Estado del despacho, el Consejo de Estado, también la justicia impartida por el rey o por el Estado, civil y criminal, idéntico, se traslada a la Constitución, justicia civil y criminal. Las contribuciones en Cádiz, y que acá se traducen en la Hacienda Pública del Estado, la fuerza militar, acá como milicia, la instrucción pública, educación pública. Que quiero también aquí resaltar que con la gran aportación de Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional de Jalisco, él empieza el proceso de secularización de las escuelas en Jalisco, y la observancia de la Constitución hasta el título es idéntico. Como personajes tenemos a Ramos Arizpe, Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, Gómez Farías y Mariano Otero, que son la vertiente federalista que luego Juárez y compañía en el 1857 retoman a toda esta playa de todos estos juristas. Y seguimos los constituyentes de 1824, federales, que aporta Jalisco, que aquí estuvieron debatiendo en este hermosísimo y grandioso recinto. 4 se llamaban José, de 7. Jalisco en 1824, los constituyentes son 16, de los cuales 8 se llaman José. Y hay vasos comunicantes con todos estos grandes pensadores, que es lo que yo quiero también resaltar. Esto es, Cádiz se refleja en proyectos políticos que son la simiente del constitucionalismo jalisciense y a la vez de los vasos comunicantes del liberalismo y del federalismo nacional. Y concluyo. Decretos. De 1810 a 1824 se expiden 34 decretos en Jalisco donde se advierte la influencia gaditana. De 1825 a 1857, 210 decretos. Últimamente tuve el privilegio de estar con el doctor José Barragán en Valencia el antepasado, en el 2010. Él acaba de terminar un trabajo de investigación donde dice, y correctamente, que todavía hubo actos
y resoluciones en Jalisco hasta 1860 y demás, apoyados en la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque se tomaba también como un derecho que en caso de no existir norma aplicable era supletorio. Entonces, como una conclusión que yo quiero compartir con todos ustedes es que Cádiz también nos lega un proyecto descentralizador de poder, un proyecto de redistribución de poder que en mi opinión le hace mucha falta en este momento histórico a México y que a lo mejor, me parece, necesitamos un nuevo pacto federal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor magistrado José de Jesús Covarrubias y le pedimos a la doctora Leticia Bonifaz si nos comenta su ponencia. Gracias. Ante todo, pues estoy muy contenta de que estemos en este recinto. Qué bueno que está aquí el senador Melquiades Morales, el doctor Carpizo, el maestro Gamas Torruco. Saben lo importante que fue conseguir este espacio para foros como este y para rendir un homenaje permanente a nuestras constituciones. Cuando recibí la invitación a participar en esta mesa, estuve trabajando muchos comparativos y muchas historias y al final de unos días para acá decidí hablar de mi estado, de Chiapas, porque finalmente me dicen que está por acá el maestro Jorge Mario García Laguardia, no sé si ya llegó. Finalmente la historia de Chiapas pues es diferente a la de muchos estados de la República por las particularidades históricas que ahorita vamos a comentar. Les traje por ahí un mapa que explica un poco desde el punto de vista geopolítico cómo estaba la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, donde se ve un México horrible sin Chiapas aquí al final, donde la frontera con la Capitanía General de Guatemala pues es Oaxaca, y pues parte de la investigación de la relación con Cádiz pues es la que se da por Guatemala, porque Chiapas no existía como tal. ¿Qué quiero rescatar de la historia de Chiapas para compartir hoy con ustedes y para llevarla finalmente a la primera Constitución de Chiapas de 1826? ¿Y dónde está la influencia de Cádiz? En el centro de todo el debate de la historia de la época está Fray Matías de Córdoba. En todas las biografías de Fray Matías de Córdoba dice que nació y que es guatemalteco, pero nació en Tapachula, hoy Chiapas. ¿Dónde está la trascendencia de Fray Matías de Córdoba? Independientemente que a él le debemos la independencia de Chiapas, Fray Matías de Córdoba viajó a España en 1803 y en esa época él pudo empaparse en España de todo lo que ahí estaba aconteciendo, pero particularmente él se dedicó a cuestiones pedagógicas, a encontrar métodos fáciles de lectura y escritura para que las poblaciones de Chiapas acabaran con el analfabetismo. Fray Matías de Córdoba estuvo en España de 1803 y regresa en 1809. En 1815 lo nombran párroco de la ciudad de Comitán, mi ciudad natal. Comitán está más o menos a 80 kilómetros de la frontera con Guatemala, y allí empieza en la parroquia de Comitán a hacer una labor que sigue teniendo que ver con la educación. ¿Qué es lo relevante después del regreso de Fray Matías de Córdoba? Como ustedes saben, muchas de las cosas que pasaban en el centro de México no llegaban a Chiapas. De la independencia de México solo queda constancia de una batalla en Chiapas, muy cerca de Tonalá, no sé quién conozca Chiapas, en un lugar que se llama Paredón, que es conocido como la Batalla de Chincúa. A Paredón llegó Mariano Matamoros, enviado de Morelos, y era como las fuerzas insurgentes avanzaban hacia el sur. Está con nosotros aquí Raúl, que seguramente va a hablar del tema de Oaxaca,
y las tropas insurgentes iban avanzando con la intención de llegar algún día hasta Quetzaltenango, Guatemala. Pero la batalla que se libra en Tonalá es una batalla de los insurgentes contra las fuerzas de Guatemala. Es muy relevante incluso lo que consta en las actas de los cabildos de la época, cómo describen la llegada de Matamoros y cómo el ejército guatemalteco consideraba que tenía la plaza perdida. En algún punto de la descripción hablan de Matamoros de esta manera. Incluso el batallón que comandaba Matamoros se llamaba Izúcar, y ahorita pues hay un lugar en Oaxaca que se llama justamente Izúcar de Matamoros. Dicen las actas: el malvado Matamoros se fue ya de Tehuantepec y solo dejó en Tapana, que es Tapanatepec, Oaxaca, una corta división de insurgentes, con cuyo motivo aún estamos expuestos a que el día que quieran entrar en nuestros territorios lo harán con franqueza, a causa de que en nuestra raya hasta la fecha no hay resguardo alguno. Bueno, los insurgentes regresan a Oaxaca y Chiapas entra en este proceso de decisión de seguir perteneciendo a la Capitanía General de Guatemala o pertenecer a México. Y de ahí viene el otro histórico plebiscito en donde se discute abiertamente, y la convocatoria es muy interesante, de cómo se dice si las preguntas, y no tenía que ver Mitofsky en esto, las preguntas eran si los chiapanecos querían seguir formando parte de México, si querían unirse a Guatemala o si no sabían qué hacer con su destino. La convocatoria para este plebiscito tiene un texto que consta en todos los libros de historia de Chiapas. Fue expedida el 24 de marzo de 1824 y el escrutinio se hizo el 12 de septiembre del mismo año. Al final, la respuesta fue mayoritariamente, y no más o menos de 60,000 a 90,000 votos, 30,000 de diferencia, por formar parte de México. Pero entre 1821, que Fray Matías de Córdoba lanza la proclama de la independencia de Chiapas en la ciudad de Comitán, a la decisión de 1824, en el centro de México están sucediendo muchas otras cosas que no alcanzan a llegar a Chiapas. Yo creo que es muy importante recordar la geografía, porque en toda la descripción de las batallas de la época, lo que muestran es que al llegar a la frontera con Oaxaca y hasta Tehuantepec, los caminos se terminaban. Toda la descripción que se hace es que tenían que contratar o indios o negros, dicen, para ir abriendo caminos. Yo les quiero comentar que a mí me tocó todavía en la preparatoria viajar de Comitán a Tapachula, 2 poblaciones de México, vía Guatemala. Se llegaba a la frontera y se hacían 4 horas para llegar a Tapachula. Si se quería ir por México, eran de 12 a 14 horas, porque había que llegar a Tonalá e ir por todo el istmo, porque no había una carretera como la que ahora existe, que uniera a Comitán a Tapachula, porque en medio está la Sierra Madre y otra sierra más, que es la que hace que el Soconusco haya sido durante todo este tiempo una región alejada de Chiapas. Entonces, en realidad, lo que pasaba en el centro de México, Chiapas estaba totalmente alejada, desconectada, y por esa razón, como sucede con Campeche, y lo sabe el doctor Carpizo, como sucede con Mérida, había mucho más contacto a veces con Luisiana, con Nueva Orleans, con la Florida, con Cuba, que con el centro de México. Era mucho más fácil la comunicación por barco, y quienes lograban viajar a Europa eran quienes traían las novedades, y de ahí de la importancia de Fray Matías de Córdoba. ¿Por qué insisto tanto en la cuestión de Fray Matías de Córdoba? Porque la primera Constitución de Chiapas de 1826, primero llama mucho la atención que tiene la anotación de que fue impresa en Tabasco porque no había imprenta en Chiapas. Así estaban las condiciones, y está la nota marginal de que la Constitución de Chiapas se tuvo que ir a imprimir a Tabasco. Y obviamente, como lo decía ahorita José de Jesús,
Encontramos en esta Constitución pues párrafos idénticos a la Constitución de Cádiz y obviamente también ya la influencia francesa a través de la Constitución de Apatzingán, y el artículo primero pues es casi idéntico al de Cádiz, diciendo: el Estado de Chiapas es la reunión de todos los chiapanecos naturales o avecindados según la ley, etcétera, etcétera. El artículo de la religión, que también es idéntico: la religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna. En consecuencia, y ya viene lo mismo que trae la Constitución de Cádiz, y ahorita le quiero agradecer a Daniel, que me recalcó que en este Museo de las Constituciones, a la entrada, está el artículo 6º de la Constitución de Chiapas de 1826, que dice: el Estado de Chiapas ampara y protege a sus habitantes en el goce de sus derechos. Usar la palabra ampara y protege es muy relevante respecto del resto de las constituciones, y me decía que lo que han difundido los yucatecos ha sido porque han tenido más peso político en la época, pero que este texto, como está expuesto aquí a la entrada de este museo, es muy relevante porque dicen: el Estado de Chiapas ampara y protege a sus habitantes en el goce de sus derechos. Y estos son, y ahí viene la libertad de imprenta, la igualdad, la propiedad, la seguridad y el hecho, y en el artículo 7º la declaratoria de que ningún habitante chiapaneco será esclavo. Regreso a Fray Matías de Córdoba. El artículo 121 de la Constitución de 1826 es uno de los artículos que creo yo más relevantes, porque aunque en toda la Constitución está más la organización de los poderes y la parte orgánica, después de un artículo que se llama de la fuerza del Estado, aparece un capítulo 8º dedicado a la instrucción pública. Y esto es muy relevante, sobre todo si seguimos considerando que de los grandes avances de la Constitución de 17 fue justamente nuestro artículo 3º. Y yo no dudo que por la trascendencia política de Fray Matías de Córdoba en Chiapas haya tenido que ver con esta redacción de la instrucción pública. Y dice la Constitución de Chiapas en su artículo 121: en cada uno de los pueblos del Estado habrá 1 o 2 maestros de primeras letras, dotados o bien de los fondos públicos de los ayuntamientos o bien de los fondos generales del Estado, según lo dispongan las leyes. Y en el siguiente artículo dice: en las haciendas y rancherías deberá haber igualmente estos maestros, de conformidad con lo que el Congreso determine. Los referidos maestros deberán precisamente instruir a la juventud de su cargo en el catecismo de la doctrina cristiana, en sus obligaciones civiles, y les enseñarán a leer, a escribir y la aritmética común. Y luego dice: una ley arreglará en cuanto a la instrucción primera de la juventud los siguientes puntos: sobre las buenas cualidades de los maestros, sobre el método y forma de proveer a las escuelas, sobre los exámenes y los premios a los niños, sobre el número de maestros de cada población y los niños a su cargo, y sobre el plan de enseñanza. Yo creo que el hecho de haberle dedicado todo un capítulo a la educación significa, y con este nivel de detalle, significa que Fray Matías de Córdoba seguía teniendo muchísima influencia en la época. Quiero nada más terminar con la revisión de un artículo que no sé si exista en las constituciones locales de los otros estados. Yo sé que tenemos muchas semejanzas, pero en el caso del Poder Legislativo hay un artículo que dice: el Poder Legislativo reside en un Congreso de Diputados, y luego dice: si el Estado variara sus circunstancias de pobreza, se dividiría el Congreso en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Entre tanto, no se comunicará al Gobierno ninguna ley o decreto, sino ratificados por el Congreso después de 8 días de su aprobación. Bueno, para terminar, dado que ya me dijeron que termine,
Yo creo que lo más relevante de encuentros como este es que nos pongan a reflexionar, en mi caso a revisar la historia de Chiapas, y con todo el ánimo de seguir escribiendo sobre aspectos de la historia y de la historia del derecho que no han sido un motivo de interés, y ahorita que se comentaba de que van a venir muchas becas y muchos apoyos, creo que el estudio de lo que pasó en Chiapas en este periodo de la historia sería muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bonifaz. Le pediríamos al doctor Raúl Ávila si fuera tan amable. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a su comité directivo, el doctor Jorge Carpizo, a José María Serna, a Daniel Barceló, por la invitación para participar en este extraordinario evento académico. Trataré de ser puntual con el tiempo que tengo disponible para plantear de una forma más metodológica que de contenidos algunos mensajes en torno a la influencia de la Constitución de Cádiz, en este caso en la Constitución oaxaqueña de 1825. De el estudio de las fuentes disponibles y con todas las limitaciones de mi formación, encuentro 4 influencias. La primera es una de carácter estrictamente ideológico. La segunda, una de carácter político. La tercera, una de carácter propiamente jurídico, normativo. Y una cuarta de carácter cultural. Por lo que hace a la influencia ideológica, me parece que tienen razón y es justificable, si se leen sus textos, tanto los historiadores como los juristas historiadores franceses, españoles, por un lado, y los de origen anglosajón por el otro, y en medio de estos, los mexicanos, en cuanto a que Cádiz y el proceso de transformación constitucional, no solamente en Nueva España, sino en las Américas en general, se inscribe en un proceso más amplio que corre de 1750 a 1850. Es decir, la Ilustración, las revoluciones que generaron la independencia de las colonias, de las 13 colonias, y por supuesto de los países que reconfiguraron el mapa occidental, y no solo occidental, al inicio del siglo XIX y hasta mediados del siglo XIX. En ese proceso, por supuesto que hay una dinámica bastante híbrida, compleja, de intercambio de ideas constitucionales, liberales, que van a engranar en los esfuerzos políticos y jurídicos en las constituciones, tanto nacionales como en este caso locales. Una lectura, por ejemplo, de la exposición de motivos de la Constitución oaxaqueña de 1825, promulgada el 10 de enero de este último año, revela no solo filosofía, sino incluso poesía constitucional, por lo bien que está escrito este texto y cómo expresa los ideales del constitucionalismo, la lealtad no a personas, sino a instituciones, expresiones que usamos aún hoy, por ejemplo, la lealtad a la Constitución y a las leyes, el patriotismo constitucional, entre otras. La importancia no solo del equilibrio de poderes, sino la distinción de que en el caso del Poder Judicial, la justicia tiene que ver con la necesidad cotidiana de resolver los problemas de la libertad civil y de la propiedad.
cosa que sigue siendo hoy un imperativo en nuestras sociedades. No creo que sea necesario decir más. Hay libros muy importantes escritos sobre el proceso ideológico de formación del Estado mexicano en esta etapa. Me pasaría a la influencia política. Aquí, en el caso de Oaxaca en particular, la antigua provincia de Antequera, debo citar que se trata de un espacio territorial especialmente complejo, como Chiapas, muy alejado del centro y con vías de comunicación muy precarias, superadas apenas en este siglo, quiero decir el siglo XX, en donde se dan cita ya desde la época colonial, por ejemplo, de 109 repúblicas de indios en el siglo XVI a 393 a mediados del siglo XVIII y a 1466 a inicios del siglo XIX. Quiero decir, una complejidad enorme por la multiplicación de los pueblos y de las repúblicas de indios en particular. Luego, una recuperación de la población que llega a 600,000 habitantes en toda la intendencia, entonces, a inicios del siglo XIX, pero con el dato de que casi el 90% son indígenas y difícilmente hablan español. Que, entre otros datos, de esos 600,000 habitantes, 90% indígena, por supuesto una minoría eran españoles, con un detalle: en la capital de la intendencia, en la ciudad de Oaxaca, la proporción se invertía, de tal manera que las elecciones para el ayuntamiento de Oaxaca, capital, fue desde la época colonial y, por supuesto, durante la, digamos, entre comillas, precaria vigencia de la Constitución de Cádiz, fundamental para el equilibrio del poder frente al Ejecutivo, Legislativo en el Estado. Ahora bien, en Oaxaca se eligió a Juan María Ibáñez para representar a la provincia o a la intendencia en Cádiz. No pudo viajar allá. Hay versiones en el sentido de que los conflictos, sobre todo de septiembre de 1810, se lo impidió, y también de que no contaba, digamos, con el financiamiento suficiente para hacer el viaje. Hubo una tremenda discusión local y una fuerte competencia para elegir a Juan María Ibáñez, y finalmente no pudo acudir. La Constitución de Cádiz, que fue jurada, como nos dijo Salvador Valencia Carmona, en Veracruz, poco después de que, digamos, entrara en vigor, en Oaxaca no fue siquiera conocida y fue promulgada o jurada hasta el mes de abril o mayo de 1814. Significa que entre 1812 y 1814 hubo una competencia por la legitimidad del poder, con base, por una parte, en las instituciones coloniales vigentes, la Constitución de Cádiz, que fue bloqueada deliberadamente por los grupos en pugna, por controlar la tercera más rica de la Nueva España, por la exportación de la grana cochinilla al mercado mundial y por otros productos locales. Y desde luego, por una mano de obra muy barata que llegaba al 90% de la población, con una élite sumamente reducida que tenía que encontrar la justificación para poderla dominar. Así las cosas, la Constitución de Cádiz es allí promulgada o jurada hasta abril-mayo de 1814, porque también José María Morelos y Pavón
estuvo en Oaxaca, tomó Oaxaca en 1812, permaneció físicamente y personalmente gobernando la provincia durante un año y después salió de allí dejando controlado el espacio territorial y económico muy importante a crear y a desarrollar la Constitución llamada de Morelos, es decir, el Congreso de Chilpancingo. Y por supuesto, para bloquear Cádiz, nombró a los principales intelectuales y políticos o los invitó a acudir a Chilpancingo. Por eso, en Chilpancingo y no en Cádiz, estuvieron Carlos María de Bustamante, José María Murguía y Sabino Crespo, tres importantísimos intelectuales y también comerciantes y personas, periodista Carlos María de Bustamante, por supuesto con muchas luces constitucionales. El restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820 condujo a que en Oaxaca desde luego se retomara fuerza y se llevaran a cabo 2 elecciones de ayuntamientos bajo el modelo de esta Constitución. Quiero decir rápidamente que la alianza de 1814, en que hubo, bajo la efímera vigencia de Cádiz entre mayo y octubre de 1814 en Oaxaca, una elección para el ayuntamiento de la ciudad, en que los criollos, aliados con los mestizos y los indígenas, que eran una notoria mayoría, ganaron, por supuesto, las elecciones del ayuntamiento. Lo mismo ocurriría en 1820. En el tiempo que me queda, deberé decir que la influencia de Cádiz es política, entonces, por la competencia, por la legitimidad constitucional del poder. Es jurídica, normativa, porque, como ya se dijo aquí, una comparación textual de esos documentos, Cádiz, la Constitución del 24 federal, las constituciones locales, revela una muy evidente influencia. No me voy a detener en esto. Oaxaca es muy parecido a Jalisco en este sentido y no a Veracruz, por lo que remito mis comentarios a lo que dijo el doctor Covarrubias. Y quizá la que considero igual o más importante, la influencia cultural, en el sentido de patrimonio cultural jurídico de la humanidad occidental. Cádiz es parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Cádiz no solamente representa una comprensión de los hechos jurídico, político, constitucionales relevantes del pasado para justificar la acción del presente. A mí me parece que también representa una fuente para la política constitucional legislativa de nuestro tiempo. Si no, me remito a la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas en torno a la reforma del Estado que hemos venido discutiendo en México ya a lo largo, por lo menos, de la última década. Estamos hablando del Consejo de Estado, de la necesidad de reequilibrar bajo nuevas condiciones de reconfiguración de nuestro sistema político las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos hablando de la necesaria reflexión sobre la posibilidad de que, aunque Cádiz no lo incluyó, no lo podía hacer, sus ausencias frente a sus referentes, digamos, de comparación, Estados Unidos de América, las constituciones locales, deberíamos de pensar en los senados locales. Me parece
que en este proceso de reconfiguración de nuestro sistema político no legislamos la reelección de nuestros representantes políticos en el Congreso, la reelección inmediata, pero sí estamos permitiendo que los exgobernadores vuelvan a ser candidatos de mayoría para el Senado o para la Cámara de Diputados. Un sistema político en reconfiguración como el de la época de Cádiz, de la Constitución de 1824, 1825 oaxaqueña, nos debería de llamar o seguir llamando a la reflexión para aprovechar ese capital cultural jurídico que tenemos ahí acumulado para resolver los problemas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Ávila y le pediremos a la doctora Inmaculada Simón si nos pudiera dar su mensaje. Gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del encuentro, al senador Melquiades Morales, al doctor Carpizo y a Daniel Barceló, la generosidad que han tenido conmigo invitándome a este evento. También, por supuesto, quiero agradecer a los ponentes y también a los asistentes por estarse preocupando por estos temas que parece que son tan antiguos, pero que realmente a poco que nos ponemos a reflexionar nos damos cuenta de lo cercanos que están en el tiempo y en lo que está pasando en la actualidad. Se ha hablado mucho aquí en esta sala de la influencia de la Constitución de Cádiz, se ha hablado del federalismo, pero he echado mucho de menos que se hablara del gobierno municipal, que realmente es la base del sistema representativo y del federalismo, como mencionaba ayer Emilio Rabasa. Por eso la cuestión en la que me quiero centrar en estos momentos en relación a la Constitución poblana de 1826. Concretamente, y en relación a la posible influencia de la Constitución de 1812, me interesa reflexionar sobre por qué la Constitución gaditana, una Constitución que estaba pensada para gobernar a toda una monarquía, se detiene en 15 artículos a especificar cómo deben ser los gobiernos municipales, los gobiernos locales, y sin embargo la Constitución poblana de 1826, una Constitución pensada solamente para regir a un Estado y a la que se le había delegado precisamente la potestad para legislar sobre problemas particulares, apenas si tiene 2 artículos relacionados con el gobierno local. En primer lugar, creo que hay que señalar que la primera Constitución poblana es una Constitución pensada para un gobierno federal, o sea, gobierno del Estado, dentro de una federación, y que queda supeditada en muchos casos, en muchos aspectos, a la Constitución Federal de 1824. En este sentido, muchas de las similitudes que tiene con la Constitución de Cádiz son casi por mediación de esta primera Constitución Federal del 24, y en un sentido más amplio, aspectos como la división de poderes, el sistema representativo, etcétera, no son particulares del constitucionalismo gaditano, sino del primer constitucionalismo en el ámbito occidental, del constitucionalismo liberal. Hecha esta aclaración, podemos, sin embargo, plantearnos las posibles influencias de la Constitución de Cádiz en su articulado, porque tanto los momentos anteriores y posteriores a la elaboración de Cádiz como la puesta en práctica fueron en realidad la primera experiencia constitucional y de gobierno liberal y representativo que tuvieron los poblanos, y por tanto creo que era una de las cosas que señalaba Patricia Galeana ayer y también lo mencionó Emilio Rabasa. Por ejemplo, la presencia de Ramos Arizpe, aunque no tuvo éxito directo en la organización de un sistema federal en la monarquía hispana, sí pudo influir en la organización de las diputaciones provinciales, pero desde luego sí que regresó a México con una idea muy clara de cuál era el modelo de país que quería aplicar, ¿no? Como decía, resulta complicado especificar qué rasgos son influencia de Cádiz y cuáles son de otras constituciones liberales. De hecho, la Constitución de Cádiz es muy similar a la francesa de 1791, si bien elude todo contenido revolucionario o, digamos, propositivo, precisamente para diferenciarse de su mayor enemigo en aquel momento, que era Francia, ¿no? Cádiz, como veremos que hará en su momento la Constitución Federal Mexicana,
apela al historicismo y justifica su contenido en base al pasado. Carece así de ese principio al que hacía referencia ayer el profesor Pérez Royo, de que toda Constitución debe suponer un ajuste con el pasado y un proyecto de futuro. Con respecto al aspecto propositivo, al proyecto de futuro, Servando Teresa de Mier abominaba de los franceses al tiempo que pedía a los constitucionalistas mexicanos que no se dieran prisa en formular una constitución. Los mexicanos debían evitar a todo trance caer en el romanticismo de los franceses. Y él lo decía de la siguiente manera: es propio del genio cómico de los franceses fabricar constituciones dispuestas para comedias por escenas que de nada han servido. Así, recomendaba esperar a que se restableciera la paz, a que se asentaran los poderes locales, a que se lograra el reconocimiento internacional para entonces proceder a organizar una constitución para que rigiera el país. No obstante, como se corría el riesgo de una involución y de dar marcha atrás al sistema liberal y representativo, y además era urgente organizar o reorganizar el nuevo país, se elabora la Constitución de 1824. Como se tenía presente la experiencia pasada, o digamos el fracaso de la Constitución de Cádiz para mantener la unidad de la monarquía, se optó por un modelo federal precisamente para dar su lugar a los poderes locales que lo habían venido demandando en las mismas Cortes a través de personajes como Ramos Arizpe. Así, apelando al pragmatismo y a la experiencia anterior, la Constitución Federal de 1824 dejó a los nuevos estados el derecho a legislar sobre intereses particulares, mientras que el Congreso Federal se adjudicaba los intereses generales. La razón de esta diferenciación era de nuevo para diferenciarse de su enemigo político, España, y aplicaba el pragmatismo a la hora de delegar los asuntos particulares en los gobiernos locales, precisamente por el fracaso y el mal gobierno de los españoles, como queda claro en el manifiesto del Congreso General Constituyente en 1824, que señalaba, y lo cito textualmente: solamente la tiranía calculada de los mandarines españoles podía hacer gobernar tan inmenso territorio por unas mismas leyes, a pesar de la diferencia enorme de climas, de temperamentos y de su consiguiente influencia. Por esta razón, consideraba adecuado dejar a los estados el poder de legislar sobre todo lo que fueran asuntos particulares. A mi juicio, cometen un error al dejar que esas prerrogativas, el derecho a legislar sobre los ayuntamientos, a no darle a los ayuntamientos en la Constitución una entidad propia y a no establecer unos mínimos con respecto a su organización. Se trata de un error obviamente calculado, pues suponía dar a los nuevos estados su lugar en el gobierno de la nación, pero creo que fue un error al fin y al cabo. Y en ese sentido sí podemos entonces comparar directamente ya la Constitución de Cádiz con la poblana y volver a la pregunta inicial. ¿Cómo es que la Constitución gaditana elabora 15 artículos para establecer cómo se hará el gobierno local, y los gobiernos municipales únicamente, y la Constitución de Puebla únicamente incluye 2? De los 15 artículos sobre el gobierno de los ayuntamientos de la Constitución de 1812, me interesa destacar el 310, que señalaba que se pondrían ayuntamientos en los pueblos que no lo tuvieran. Y decía, y lo cito textualmente porque es importante la manera en que está redactado, que no podían dejar de haberlos, los ayuntamientos, en los que de por sí o con su comarca lleguen a 1000 almas, y también se les señalará el término correspondiente. El otro artículo que me interesa señalar ahora es que aquel que señalaba cuáles serían las competencias de los ayuntamientos y cómo estos quedaban finalmente supeditados al control de las diputaciones provinciales. Por su parte, la Constitución poblana solamente presentó 2 artículos relativos al gobierno de los pueblos. Uno en el que decía que el gobierno municipal estaría a cargo de ayuntamientos, eso sí, elegidos por ciudadanos, vecinos y residentes, y otro en el que decía que su número, organización y atribución serían objeto de una ley, y ahí lo dejan. Creo que la pregunta es obligada. ¿Por qué no se legisla al respecto en la estatal, siendo que su responsabilidad era legislar sobre temas particulares, ¿no? Leticia nos ha contado cómo se especifica cómo va a ser la educación, cómo van a ser los exámenes, y sin embargo algo tan importante como era el gobierno local se deja en blanco, y todo esto es porque hay un debate detrás que había empezado en 1824, del que hablaremos más adelante,
que llevó a dejar que esta ley quedara en blanco y a hacerla más adelante, ¿no? Entre diciembre de 1825, que es cuando se firma la Constitución de Puebla, y el establecimiento de la nueva ley que regiría el gobierno político, donde se incluía cómo se gobernaría los gobiernos municipales, pasaron varios meses en los que el debate que os comento, que se inició en 1824, siguió adelante. Vamos a ver parte del articulado de esta ley poblana en relación a los dos artículos, solamente por compararlos con los de la Constitución de Cádiz. En el artículo 72 de la Ley de Gobierno Político Poblana se señalaba que la administración e inversión de los fondos municipales y bienes del común de los pueblos quedarían supeditados al control de prefectos y subprefectos. Se trata de un individuo que es elegido prácticamente por el gobernador. En comparación con la Constitución de Cádiz, se había establecido que fueran las diputaciones provinciales órganos colegiados y además representativos. Me parece a mí que sale perdiendo la poblana. Y en el otro aspecto, en cuanto a la constitución de ayuntamientos en las pequeñas poblaciones, en los pequeños pueblos de indios, en Cádiz se había establecido que serían 1.000, mientras que en Puebla se estableció que serían 3.000 los exigidos para poder organizar ayuntamientos. Pero es que además es importante la forma en que se redactaron ambos artículos. En la Constitución gaditana se decía que no podía dejar de haber ayuntamientos, o sea, se le daba importancia a los ayuntamientos. Oigan, donde haya 1.000 habitantes hay que poner un ayuntamiento. Y sin embargo, en la de Puebla se señalaba que no debería haberlos allí donde hubiera menos de 3.000. Realmente estaban queriendo evitar la organización local de las pequeñas poblaciones. De esta manera, los constitucionalistas poblanos estaban ejerciendo un derecho a legislar sobre temas particulares, pero estaban afectando con ello a la base del sistema representativo y del federalismo. Me dicen que me quedan 2 minutos y entonces entro directamente a comentaros el debate o las razones por las que se hicieron estas restricciones a la organización de los ayuntamientos. Voy a citar el texto de una carta que los supuestos labradores, que efectivamente no son los que labran la tierra, sino los que la poseen, escriben al Congreso Estatal Poblano para decirle lo que opinan ellos con respecto a la organización de ayuntamientos. Dicen: una dolorosa experiencia nos ha hecho ver los males que resultan de la multiplicación de ayuntamientos, y que estos por lo común en pueblos compuestos de indígenas, sobre no proporcionar utilidad, se vuelven el juguete de los más cavilosos, que no teniendo lugar en las poblaciones grandes, se meten a directores de estas corporaciones, siendo el resultado de sus consejos gravar al gobierno en contestaciones inútiles a su felicidad, pero que todas son reducidas a chismes los más groseros. En un lugar corto e ignorante, un ayuntamiento surte los efectos contrarios que se propusieron los que quisieron encontrar en ellos el consuelo de los pueblos, bla, 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 bla. Quiere decir todo esto que lo que estaban diciendo es que no organizaran ayuntamientos porque, bueno, la cita es más larga y hay más fragmentos, porque los campesinos se organizaban, dejaban de ir a trabajar a las haciendas, se ponían de acuerdo para dejar las deudas y cambiarse de hacienda, y esto no le interesaba a los labradores poblanos, que finalmente consiguieron que esta limitación se convirtiera en una ley. Entonces, de esta manera se está haciendo una excepción con respecto a que haya ciertos lugares donde no se puedan levantar ayuntamientos, lo cual me parece a mí que es una vuelta al antiguo régimen y es un abandono del liberalismo, que supuestamente lo que estaba propugnando era la igualdad para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Inmaculada. Finalmente, para terminar con esta mesa de la influencia de la Constitución de Cádiz en las constituciones de las entidades federativas de nuestro país, le pediríamos al doctor Daniel Barceló tomara la palabra. Muchas gracias. Bien, de todo el marco de influencias que tuvo la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo federal y estatal mexicano, yo me voy a referir únicamente a la configuración del referéndum constitucional que se establece en la Constitución de Cádiz a través del sistema de elección indirecta.
Hoy se habló, se hizo mención de todo el sistema, pero no se dijo que ahí estaba integrado un mecanismo de referéndum constitucional que luego se va a adoptar precisamente aquí en este edificio, en la Constitución Federal de México, adaptado desde luego, y de ahí va a pasar a la Constitución de Tabasco del 5 de febrero de 1825, que es la que me corresponde comentar. En este gran debate que se genera por la invasión napoleónica a España y la captura de los monarcas, desde luego desata la concepción, la elaboración sobre en quién residía la soberanía. Y entre otras cosas eso lleva a los constituyentes gaditanos a definir con mucha claridad, diferenciar entre poder constituyente y poder constituido. Dice el artículo 376 de la Constitución de Cádiz, y cito: para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución, será necesario que la Diputación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes especiales para este objeto. Y estos poderes especiales los otorgaban los ciudadanos, quienes por tanto se erigían como el poder revisor de la Constitución. La Constitución de Cádiz disponía que las reformas constitucionales serían el resultado del esfuerzo acumulado de 3 legislaturas y de la intervención de los electores en la última de ellas. La primera legislatura debía discutir si se admitía una reforma constitucional. Si decían que sí, entonces sería la siguiente legislatura la que configuraría el proyecto de artículo. Y una vez que se establecía este proyecto de artículo, se mandaba a los electores en la elección indirecta para que estos decidieran si efectivamente la siguiente legislatura debía de reformar la Constitución. Y cito el artículo 382 de la Constitución de Cádiz, donde se establece este mecanismo. Decía: estos poderes especiales para reformar la Constitución serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los poderes ordinarios la cláusula siguiente: asimismo, les otorgan poder especial para hacer en la Constitución la reforma de que se trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente. Y ahí se reproducía el proyecto de artículo que habían configurado la legislatura pasada. Y luego decía la Constitución: la reforma propuesta se discutirá de nuevo en esta legislatura, y si fuere aprobada por las 2/3 partes de diputados, pasará a ser ley constitucional y como tal se publicará en las Cortes. Bien, este mecanismo va a pasar al sistema constitucional mexicano, solo que le van a cortar a 2 legislaturas. Pero ciertamente en México se va a introducir el sistema electoral indirecto, donde había la necesidad de establecer estos poderes especiales para reformar la Constitución. Por economía de palabras, en la Constitución de 1857 se va a suprimir esto de que fueran 2 legislaturas, porque ellos entendían que era innecesario poner esto, porque entendían perfectamente que para hacer la reforma a la Constitución tenían que pedir poderes especiales a través de este mecanismo de elección indirecta. Y es así como vamos a llegar hasta 1912, donde en la Revolución, como un producto natural de la Revolución, se va a transformar el sistema electoral, la elección indirecta, por un sistema directo, por razones desde luego justificadas por la Revolución como una demanda igualitaria y democratizadora. Pero el problema es, y esto va a llegar a la Constitución de 1917, que ordena que los estados establezcan un sistema de elección directa para sus legisladores. El problema, claro, y aquí el concepto de relojería constitucional del doctor Carpizo, es que trastocaron el mecanismo donde se establecía el referéndum constitucional sin que lo hubieran sustituido por otro más. Es decir, al haber suprimido la elección indirecta, se suprimió también la forma de que los ciudadanos participaran en la reforma constitucional.
Y es así como nos encontramos hasta el día de hoy. Por eso precisamente es tan necesaria retomar en la agenda política de hoy el referéndum constitucional, tanto para la Constitución Federal como para la Constitución de Tabasco, que, como ya dije, introduce este sistema de 2 legislaturas. En una se propone la reforma constitucional, los electores los electores son quienes la aprueban o no, y la siguiente legislatura solo formaliza lo que los electores ya dijeron. Y precisamente por esta supresión de la elección indirecta se suprime este mecanismo de referéndum constitucional, lo que ha provocado no solo la exclusión de los ciudadanos mexicanos en el procedimiento de reforma constitucional, sino el que tengamos ahora una constitución reglamentaria que, como dijo hoy en la mañana el doctor Carbonell, cada semana nos están publicando una nueva reforma constitucional, que es algo, desde luego, que erosiona el sentimiento constitucional tan necesario para consolidar la democracia constitucional en México. Con esto termino mi participación. Muchas gracias. Solo nos restaría agradecer la valiosísima participación de la doctora Inmaculada Simón, de la doctora Leticia Bonifaz, del doctor Raúl Ávila, del doctor Daniel Barceló, y de los ausentes, los doctores Raúl Ávila del doctor Daniel Salvador, del doctor magistrado José Jesús Covarrubias y el doctor Salvador Valencia. Muchas gracias, muy buenas noches.